Señores, ya se juega Guaraní Nacional por la Copa Paraguay. Bailán, toca Valdés. Carlos Arrúa va, se viene Arrúa, centro para Bailón, arriba busca Prieto. Marino, gol. ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Y aparece Prieto. Pone el primero para el conjunto académico sobre 6 minutos de esta primera etapa. El centro para que aparezca Prieto. Pensé que era de Marino. Finalmente concreta Prieto. Ya lo gana Nacional. Ya lo gana por 1-0. Se le termina escapando esa pelota a Marino Arzamendia. Se le pierde el balón en este cabezazo de Richard Prieto, que gana en ese costado izquierdo, apareciendo a las espaldas de Dani Pérez. En el salto tras el centro de Arrúa, gana Prieto. Dani Pérez como interior. Jugando Pérez, Lucas Gómez no alcanzó. Llega Carlos Arrúa, va el capitán, se viene Arrúa. Arrúa, ¿qué más? Toca Arrúa. Bailones. Nacional del Nacho Bailone. El toque de Arrúa para Bailone que define contra el caño derecho de Marino Arzamendia. La aparición del delantero Bailone. Así convierte sobre 14 de este primer tiempo. Vean ustedes el avance académico y Carlos Arrúa para clarificar. Bailone para finalizar. 2-0. Lo gana Nacional. Bailone, el autor del gol. Desconectado Guaraní, con errores que le dan mejores posibilidades a un equipo de Nacional que tiene muy buenos futbolistas dentro del campo de juego. Arrúa para comandar cada avance, para soltar muy buenas pelotas, para ser importante en el gol de Prieto. Le pega Octavio. Me anima Alfonso. De cabeza el Toro Pereira. Viene el tiro cruzado. ¡Kiri Roja! ¡Gol! Banderín levantado. Se va a evaluar. Ha descontado Guaraní. Banderín arriba y a repasar esta situación para ver si es que sube o no al marcador. Sí. Todos inhabilitados. Los 3 futbolistas de Guaraní que estaban en esa zona estaban adelantados. Así que nada para discutir. Espera Gaona Lugo. Jugando Franco, Gaona Lugo. Franco. Despega de ahí Franco. Franco. Nacional de Franco, especialista para pegarle así. Bombazo, remate infernal de Franco. Pone el tercero para Nacional. Zapatazo de Franco. Vean ustedes sobre 23 minutos del segundo tiempo. Franco la clavó ahí en un sitio imposible. Vean ustedes esa pelota que va rompiendo el viento y se va metiendo hacia el caño derecho del arco de Marino. Franco y un golazo aquí en la noche de Copa Paraguay. Para decorar este resultado, la goleada de Nacional, aparece Franco, que se juntó de muy buena manera con el recientemente ingresado Orlando Gaona Lugo. El 1-2 que sale a la perfección para el terrible remate. Gaona Lugo. Orlando Gaona Lugo. Centro de Gaona Lugo. Está de cabeza. Viene gol. Nacional del conjunto académico. Valdés para asegurar. Nacional y el cuarto tanto sobre 31 del segundo tiempo. Dominio, gestión, avance, llegada y gol. Así el segundo tiempo para Nacional. Con revisión de por medio. Sí, van a revisar la acción de la mitad de la cancha, donde Nacional recupera una pelota a costa de una falta. Así entendió Patiño, lo reclamó a la árbitra y ella pidió revisión. A ver. Eso es lo que puede interpretarse como infracción. Vamos a ver qué decide finalmente. Ahí está. Sí, ese es el punto de contacto. Sí. Porque mete la pierna el hombre de Nacional, Richard Prieto, claro, cuando estaba López para despejarla. Y por eso él le mueve el pie y le mueve el pie mal. y termina fallando la pelota. Sí, señor. Bueno, en la acción previa entonces
No vale, se Bueno, marca Zulma infracción. dice- Sí, Zulma cuando termina el gol le dice a Patiño, se va a revisar, voy a revisar. Por eso Patiño se calmó en la protesta. Toca Valdés. Hugo Adrián Benítez. Recorte y al arco. Hugo Adrián. Buena pelota. Viene Mati. ¡Gol! 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 De Nacional. De Mati Almeida. La acción de Hugo Adrián Benítez. Lo que corrió para conducir y habilitarlo al compañero Hugo Iván Valdés. Buena asociación, vean ustedes la corrida y el avance. Hugo Adrián Benítez y así la acción. Muy buen toque para que Mati la coloque contra el palo izquierdo de Marino Arzamendia. Nacional colea, lo gana por 4-0 Mati Almeida, el autor del gol. Espacios enormes para un equipo de Nacional que hoy está con todo, que está encendido y que sigue atacando y convirtiendo goles. Cae nomás el cuarto, en la anterior no subió el marcador por una falta previa, pero esta definición del Mati Almeida sí sube al marcador. Nacional con fuerza adelante. Le faltó lo otro y así termina esta historia con Guaraní perdiendo por goleada ante la Academia. Cuando Zulma Quiñones marca el final del partido. Aquí en Capiatá lo ha ganado. Ha goleado Nacional por 4-0 y se queda con el tercer puesto de la Copa Paraguay.